Hola, ¿qué tal, confinados y confinadas? Bienvenidos a otro vídeo de mates en el que os voy a explicar qué es una progresión aritmética, cuáles son sus principales características y cómo tratar con ellas cuando os las encontréis, ¿de acuerdo? Estos son los tres objetivos del vídeo, quédate hasta el final y me cuentas ahí en los comentarios a ver qué te ha parecido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la definición de progresión aritmética, que la tengo aquí apuntada. Una progresión aritmética es una sucesión en la que pasamos de un término al siguiente siempre sumando una cantidad fija que llamamos diferencia. Para entender esto, que puede ser que la definición no quede muy claro, vamos a ver un ejemplo. Así que voy a inventar una progresión aritmética. Aquí voy a escribir la posición de los términos, posición, que sabéis que es la n, y aquí voy a escribir los propios términos. Entonces, en la posición 1 vamos a encontrar el a sub 1, que ahora me lo inventaré, ¿de acuerdo? Le daremos un valor a este a sub 1. En la posición 2 vamos a encontrar el a sub 2. En la posición 3, el a sub 3. Esto de a sub 1, a sub 2, a sub 3 es simplemente una manera de nombrar a los términos. El primer término se llama a sub 1, el segundo a sub 2, el segundo a sub 3. Y estos términos van a tener un cierto valor, que ahora nos inventaremos. A sub 4... a sub 5... Y venga, como me la tengo que inventar, pues yo decido por qué número empieza, ¿de acuerdo? Pues va a empezar por el número 3. El primer término va a ser 3. Entonces ahora aplicamos la definición. La definición nos dice que pasamos de un término al siguiente sumando una cantidad fija, ¿de acuerdo? Por tanto, para pasar del término 1 al término 2, tengo que sumarle algo, que como me la estoy inventando, pues yo decido que es 4. ¿Vale? Pues por ejemplo podría ser 4. Así que 3 más 4 me da 7. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el tercer término? Pues volver a sumar la misma diferencia. Porque como nos dice que esta cantidad es fija, siempre vamos a sumar lo mismo para pasar de un término al siguiente. Más 4 y por tanto esto va a ser 11. Más 4 y encontraremos el siguiente término. 15. Más 4 y así hasta que os aburráis. 19, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo puedo hacer esto? Pues hasta el infinito. Una sucesión puede tener infinitos términos. Si quieres encontrar el término 47, pues tienes que hacer esto 46 veces, ¿de acuerdo? Tienes que sumar 4 46 veces. ¿Hace falta? No. Hay una manera más inteligente y más práctica de encontrar el término 47 o el término que os dé la gana, que es encontrar una cosa que llamamos el término general. Término general. ¿Vale? Que esto es un objetivo que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Ahora voy a intentar encontrar el término general para una progresión aritmética cualquiera. Y entonces con esto pues conseguiréis expresar todos los términos de la progresión de manera compacta. Para hacer esto pues quiero que notes lo siguiente. Hemos sumado siempre la misma cantidad. Esta cantidad es la que según la definición llamamos diferencia, ¿de acuerdo? La D en este caso... En este caso del ejemplo, solo en el del ejemplo, es 4, ¿de acuerdo? Y lo que tienes que notar es que para pasar de un término al siguiente lo podemos expresar así. Cuando hemos querido encontrar a sub 2, que sería este, el 7, hemos hecho a sub 1 más 4. Es decir, a sub 2 es igual a sub 1 más la diferencia. Parece lógico, ¿no? Hemos hecho este más esto, nos ha dado el a sub 2. Por tanto, a sub 2 es igual a esto más esto. ¿Qué hemos hecho para encontrar a sub 3? Pues para encontrar a sub 3 hemos hecho a sub 2 más la diferencia. A sub 2 más la diferencia. ¿Qué hemos hecho para la sub 4? Pues para encontrar a sub 4 hemos hecho a sub 3 más la diferencia. A sub 3 más la diferencia. Ya empieza a ser aburrido, ¿no? Para encontrar a sub 5, pues a sub 4 más la diferencia. Y paro aquí porque ya no he escrito más términos, que los podría haber escrito, pero no los he escrito. Entonces, para encontrar el término general, lo que vamos a conseguir, lo que pretendemos conseguir es expresar cualquier término, el a sub 2, el 3, el 4 o el que sea, solo en función de a sub 1 y de la diferencia. ¿Cómo se hace esto? Pues fijaos, de aquí tenemos que a sub 2, que es el primer paso que hemos dado, a sub 2 es igual a sub 1 más d. Pues si esto es a sub 2, lo puedo sustituir aquí. Y entonces a sub 3 lo tendré expresado, bueno, lo sustituyo y lo veréis. A sub 2, en lugar de escribirlo como a sub 2, lo escribo como a sub 1 más d. Le pongo un paréntesis, aunque no cal, para que quede más claro.
Lo que está en amarillo y entre paréntesis es lo que antes, bueno, lo que es a sub 2, que lo he escrito de esta manera ahora. Tenía a sub 2, pues escrito como a sub 2, y lo escribo como a sub 1 más d, que sé que es a sub 2, ¿de acuerdo? Más d. Vale, y si ahora quitamos este paréntesis, que en realidad no hace nada, fíjate que tenemos a sub 1 más d, pues esto lo podemos juntar, más d lo podemos escribir como más 2d, así que a sub 3 va a ser a sub 1 más 2d, ¿vale? Hemos conseguido expresar a sub 3 en función en función del segundo término, que es como lo hemos conseguido expresar a partir del primer término, y la diferencia, ¿de acuerdo? Esto luego pondré numeritos. Vamos a intentar hacer lo mismo para la sub 4. A sub 3 está expresado así, pero ahora también sabemos que a sub 3 es esto. Pues esto de aquí lo podemos sustituir en a sub 3 y hago lo mismo. Lo sustituyo en amarillo, a sub 3 va a ser lo mismo que a sub 1 más 2d. Y entonces ahora pues junto estas d's, tenemos 2d más d, pues tenemos 3d. A sub 1 más 3d. Ya tenemos a sub 4 expresado en función del primer término y de la diferencia, ¿de acuerdo? Hacemos lo mismo con a sub 5 y ya vamos a la conclusión final, ¿vale? Necesito expresar a sub 4, bueno, necesito sustituir aquí a sub 4 por su expresión en función de a sub 1 y de d. Es decir, esto lo voy a meter aquí. Pues venga, a sub 1, a 4 será a sub 1 más 3d. Más d. Y esto es igual a sub 1 más 3d más d, 4d. Entonces, ¿para qué hago esto? Si en realidad lo estoy haciendo pues para cada uno de los términos, tampoco he ganado demasiado. Bien, pero ahora podemos sacar una conclusión, que es la siguiente. Fíjate, cuando aquí hay un 3, aquí tengo a sub 1 más 2d. Es decir, cuando aquí hay un 3, aquí nos aparece un 2. Cuando aquí hay un 4, aquí tengo a sub 1, que es lo de siempre, más 3d. Cuando aquí hay un 4, aquí aparece un 3. Cuando aquí hay un 5, aquí aparece un 4. ¿Lo veis? Cuando aquí hay un 3 aparece un 2, cuando hay un 4 aquí hay un 3, cuando aquí hay un 5 aquí hay un 4. Siempre aquí hay una unidad menos que la n. Entonces, ahora por intuición, pues podemos ver que si queremos a sub 15, ¿cómo nos va a quedar esto? Si hiciéramos todo el proceso hasta a sub 15, lo que acabaríamos obteniendo sería a sub 1 más, y si seguimos la regla de que el numerito que multiplica la d es 1 menos que la n, pues en lugar de 15 aquí tengo 14d. Y de esta manera podemos conseguir cualquier término. Si quieres la 131, pues va a ser a sub 1 más, en lugar de 131, una unidad menos, 130d. Y así consigues el a 131, solo en función de a sub 1 y de d. ¿De qué manera esto se puede poner genéricamente? Pues lo que podemos expresar para decir cualquiera de los términos, ¿cómo lo podemos llamar? Pues lo podemos llamar a sub n. A sub n sería cualquier término, ¿de acuerdo? Cualquiera de los términos va a estar expresado como a sub 1 más, y ahora tenemos un pequeño problema, ¿no? Cuando teníamos aquí un 5, aquí poníamos un 4, cuando tenemos un 15 ponemos un 14, que siempre es 1 menos. ¿Cómo podemos decir 1 menos que n? Pues n menos 1. N menos 1 multiplicado por d. Es decir, cuando la n sea 15, aquí nos saldrá un 15 menos 1, que es 14. Funciona. Cuando la n sea 5, aquí nos saldrá 5 menos 1, que es 4. Funciona. ¿De acuerdo? Y esto de aquí es lo que llamamos el término general. ¿De acuerdo? Esta expresión os va a servir, y ahora la aplicaré a este ejemplo, esa expresión os va a servir para expresar cualquier progresión aritmética. Entonces, como decía, pues vamos a encontrar ahora el término general de esta progresión de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente fijarnos en lo que nos pide el término general. Para completar el término general necesitamos encontrar a sub 1 y d, la diferencia. Pues lo tenemos súper fácil, ¿vale? En este caso, porque tenemos toda la sucesión. Para encontrar, como decía, el término principal, pues lo que tengo que hacer es escribirme a sub n es igual a sub 1, a sub 1 es el primer término, que es 3 en este caso, más n menos 1
por la diferencia. La diferencia en este caso es 4. Pues escribimos aquí donde la D, escribimos un 4 y ya está. Ya tenemos el término general. He puesto aquí P, no sé por qué he puesto P. G de general. Ya tenemos el término general de esta sucesión azul de aquí, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos puede servir esto? Pues como antes os decía, para encontrar, por ejemplo, el término 47 sin tener que hacer 46 veces lo de sumar 4, que sería igual de efectivo, pero sería mucho más lento, ¿de acuerdo? Pues ¿cómo lo usamos? Ponemos aquí, en lugar de n, vamos a escribir 47. Cogemos esta expresión y donde haya una n, la cambiamos por 47. La primera es esta, pues 47 a sub 47, que nos indica el término que ocupa la posición 47. Lo vamos a calcular haciendo 3 más n, pues 47, menos 1 multiplicado por d, que es 4. Ya está. Si ahora conseguimos calcular esto, habremos calculado el término, cuánto vale el término que ocupa la posición 47. Pues venga, el 3, 47 menos 1 es 46, por 4, ¿vale? Entonces, 46 por 4, que es 187, si no me equivoco, 184, si no me equivoco. Y entonces le sumamos estos tres y habremos terminado. 187, ¿de acuerdo? Esto es el valor del término que ocupa la posición 47. Si hicieras esto 46 veces, llegarías a encontrar que en la posición 47 encuentras el número 187. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que os dan esta sucesión, a sub n es igual. Esto es otra manera de expresar sucesiones, ¿vale? Una es esta, pues ahora os la expreso así, que es más compacto. Imaginaos que nos dan 5, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5. ¿De acuerdo? Pues nos dan esa sucesión. El primer trabajo que tenemos es averiguar si es una progresión aritmética. ¿Cómo sabemos si es una progresión aritmética? ¿Cómo podemos estar seguros? Pues hay que mirar qué diferencia hay del primer al segundo término y ver si se cumple para todos. Entonces, ¿qué número se ha sumado al 5 para conseguir el 3? Pues se ha sumado menos 2, o se ha restado 2, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que comprobar, para pasar del 3 al 1, es decir, del segundo al tercer término, ¿se ha restado también 2 o se ha sumado menos 2? Pues efectivamente, para pasar de aquí a aquí se suma menos 2 o se resta 2. Para pasar de aquí a aquí también. Y vemos que funcionan todos. Bien, pues si funcionan todos es que tenemos una cantidad fija que se va sumando para pasar de un término al siguiente. Pues tenemos una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Esto de aquí va a ser la diferencia. La diferencia en esta sucesión es menos, en esta progresión aritmética es menos 2. Ya tenemos la D, ¿de acuerdo? Para escribir el término general, recordad que, como he dicho, necesitas la D y necesitas la A sub 1. La D ya la tengo. ¿La A sub 1 la tengo? Pues claro, si es el primer término. Esto es A sub 1. Pues ya tengo A sub 1 también. A sub 1 es 5. Pues ahora. Y ahora solamente necesitamos sustituir aquí. A sub n es igual a sub 1, que es 5, más n menos 1 por d. La diferencia es menos 2. Como es menos 2, pues le vamos a tener que poner un paréntesis. ¿Y cómo quedó ahí el paréntesis con el menos 2 y tal? Pues lo voy a arreglar, ¿vale? Pongo el menos 2 delante, que queda más estético. 5 menos 2 por n menos 1. Y ahora sí, esto de aquí es el término general de la progresión aritmética de color rojo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de progresiones aritméticas. Espero que te haya echado una mano. Si ha sido así, pues compártelo, suscríbete dándole al botón este aquí tan chulo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!